Buenos días o buenas tardes. No sé en qué momento usted está escuchando o mirando este medio de comunicación a través del cual le estamos hablando. Pero nosotros estamos muy agradecidos con Dios que nos permita poder llegar hasta su hogar o hasta donde usted se encuentre a través de este estudio que vamos a tratar de compartirle ahora, como es el de la lección de la escuela sabática. Vamos a continuar viendo este propósito inmutable de Dios con respecto a su gracia para con nosotros. Y nuevamente en este día lunes lo voy a hacer con el pastor Joselito Rentería, a quien le doy la bienvenida. Gracias, pastor. Qué bendición nuevamente estar aquí para el estudio de hoy. Ha sido una bendición para mí. Amén. Oramos. Oramos. Claro que sí. Padre nuestro que está en los cielos. Amén. Señor, qué triste es ver lo que el imperio de este mundo ha logrado a través de Satanás. El mundo ha adquirido su naturaleza. Pero Señor, qué alegre, qué satisfacción nos da lo que la gracia redentora es capaz de hacer. Y hasta dónde tiene el propósito de elevarnos este plan que usted ideó para salvarnos. Gracias, Padre mío, porque nos ve a nosotros no como somos, sino lo que podamos llegar a ser. Le pedimos, Señor, su bendición en el estudio de hoy, para que, así como ha sido de bendición estos días que han pasado, estos estudios en este gran tema de la gracia redentora, pueda también hoy, Señor, darnos más aliento, ese aliento espiritual para seguir adelante. Bendiga a cada hermano, a cada oyente que tomará parte en este estudio también, al recibirlo, que sea parte de su vida, que sea parte de esa transformación. Amén. Que seamos parte, Señor, de ese pueblo que se prepara para, como iglesia, que no tendrá arruga ni mancha. Esa iglesia que usted se presentará a sí mismo, porque lleva su carácter, lleva esas identificaciones que le identifican como un pueblo que no quiso vivir en este mundo de maldad, que permitió que la gracia transformadora haga una obra en ellos, y que no solo nosotros, sino muchos aquellos que escuchen esta obra milagrosa que hace su palabra, Señor, puedan alcanzar la salvación. Gracias, pedimos esto, con la vida del Espíritu Santo esté con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros hablamos de la gracia, nosotros pues tenemos que remontarnos al Edén. Y allí nosotros vamos a mirar que en la creación del hombre, allí había un propósito. Y vamos a ver ese propósito, según Génesis 1, 26 al 28. Claro, sí. Dice de esta manera: entonces dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bien, aquí nosotros tenemos entonces el propósito descrito en la creación de Dios en este mundo, no solamente para el mundo, sino lo que Dios, el plan que Dios tenía para el hombre, y la manera en que Dios puso al hombre en esta tierra. Dice que Dios lo creó. El propósito de él fue que fuera hecho a su semejanza, que fuera hecho a su imagen, y lo creó con un propósito, para que fuera rey, para que fuera gobernador de toda su tierra. En otras palabras, el hombre iba a ser un súbdito de Dios en esta tierra, pastor. Iba a gobernar la tierra, y no solamente Dios creó al hombre a su imagen, sino también a la mujer. Dios dice aquí en su palabra que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios le creó, varón y hembra los creó. En otras palabras, hermanos, el propósito de Dios en la creación del hombre era que éste llevara la imagen de su Hacedor. Así es. Éste llevara
por toda la eternidad su carácter. Es decir, se pareciera a su Padre, se pareciera a su Hacedor. Ese era el propósito de Dios al decir, hagámoslo a nuestra imagen, hagámoslo a nuestra semejanza, y hagámoslo que gobierne, hagámoslo que Él sea como el virrey en el mundo. Miren qué gran propósito de Dios al crear al ser humano. No cabe duda de que el amor de Dios es grande. Aquí el espíritu de profecía lo destaca de esa manera, como que lo que estuvo allí como base para hacer esa gran maravilla, como es la hechura del hombre, pues lo que estuvo de base fue el amor. ¿Qué nos dice la notita que está aquí? Sí, dice que el amor es la base de la creación y la redención. Ya como mencionamos en días anteriores, pastor, ese fue el plan de Dios, o sea, que el hombre llevara la imagen, pero que sabemos que se perdió todo esto, ¿verdad? Creo que en aquel versículo que dice que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pues conlleva todo esto por el cual el propósito creativo de Dios vino a la existencia, el hombre y la tierra. Vemos nosotros que también es el mismo plan, el mismo propósito existe en el plan de redención. Así es. Volver al hombre a la imagen, el mundo debe de volver a sus dominios, tal como fue establecido. Y como vimos la parte de ayer, pastor, en la parte de ayer mencionábamos, ¿no?, que eso ya se logró. Ya Cristo obtuvo esa redención en la cruz de Calvario. Ya se le quitó el poder al enemigo. Esto ya vamos, digamos, este plan de redención va muy aventajado, y que esperamos y sabemos que estamos viviendo en la culminación de este plan. Esperamos que muchos podamos escuchar la voz aquí. Así es. La voz de Dios. Dice Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 277. Todas las cosas creadas testifican acerca de su poder, su sabiduría y su amor. Así es. Así que queremos nosotros conocer el poder de Dios, queremos conocer la sabiduría de Dios, queremos nosotros, hermanos, ver el amor de Dios. Mire, vea usted su creación, vea usted a su prójimo, vea usted la naturaleza y vea también a Jesucristo, quien es la imagen misma de su sustancia. En otras palabras, hermanos, nosotros podemos mirar el gran poder, la gran sabiduría y el amor de Dios cuando Jesús viene a revelarlo aquí en forma humana. Pero la naturaleza, las cosas que el Señor creó, como es el hombre también, testifican de ese poder, de esa sabiduría y de ese amor. Así que cuando nosotros vemos a Dios diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y pongámoslo como virrey para que gobierne, para que Él sea quien tenga el control de todo lo que vamos a hacer, para que Él prácticamente mande, ordene. Mis hermanos, cuando nosotros miramos eso, solo podemos decir que eso lo hizo por el grande amor que tuvo para con la raza humana. Así vemos que era lo que Dios siempre quiso. ¿En qué palabra se dio la primera promesa de Dios de redimir al hombre pecador? ¿Y qué doble propósito debía cumplir ese plan? Porque lamentablemente rápido se echó a perder el anhelo de Dios, el propósito de Dios, pues el hombre tristemente cayó en pecado. Pero inmediatamente el Señor allí dice, pone en ejecución aquello que habían planificado antes de que todo fuera hecho. Veamos esas palabras que el Señor dijo, que no eran otra cosa que la ejecución que se pondría de, pues, digámoslo así, plan redentivo, del plan de redención. Vamos a mirar ese plan. Génesis capítulo 3, versículo 15, encontramos esta cita. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya,
esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Aquí encontramos esa promesa, aquí encontramos ese plan puesto en práctica en estas palabras del Señor, de nuestro Padre Dios, que le dio en aquel tiempo, en ese juicio que hizo entre la mujer, cuando Adán cayó, entre la mujer y la serpiente. El Señor, por su bondad y misericordia, puso una enemistad. Y gracias a eso, pastor, porque si no fuera así, el enemigo tenía todas las ventajas. Exacto. Pero Dios en su misericordia puso esa enemistad. Y a través de la historia podemos ver lo que la palabra de Dios se cumplió así, de esa manera. Hay una enemistad entre el mal y el bien, no se pueden unir. En ciertos momentos de la historia de este mundo hemos visto ese conflicto, esa enemistad, pero también vemos aquí que dentro de la simiente de la mujer viene el plan redentivo como promesa, que Cristo vendría a aplastarle la cabeza a la serpiente. Y ahí vemos entonces cómo ese plan se puso en práctica en la venida de Cristo Jesús hace 2000 años, muriendo en la cruz del Calvario, y definitivamente tomando nuevamente el dominio de este mundo, restaurando nuevamente, abriendo el plan de redención, quedó libre para que todo pueda ser restaurado. Así es. Allí prácticamente el Señor estaba diciendo cómo redimiría a la raza humana. Claro. A través de una simiente que no es otro que Jesús, y dándole prácticamente en la cabeza a Satanás, derrotándolo, pero nosotros sabemos que para derrotarlo, cuánto sufrió él, cuánto él derramó sangre. Y miren ustedes, desde el mismo principio, en el Edén, cuando el pecado entró, allí también se implementó aquel tiempo de gracia que se le daría al hombre, aquella gracia que estaría obrando en el hombre por parte del Espíritu Santo, que iba a hacer esa obra de salvación, de redención. Podemos decir entonces de que Adán y Eva fueron salvados por gracia. Claro. Y a partir de allí la gracia se pone en ejecución. Vamos a ver cómo el don de profecía nos dice más sobre esto. Pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra únicamente por este motivo, sino no vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acataran la ley de Dios como debe ser acatada, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. El acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solamente haría accesible el cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. Demostraría la perpetuidad de la ley de Dios, revelaría la naturaleza y las consecuencias del pecado. Patriarcas y Profetas, página 55. ¿Con qué palabras el non profecía describe, pastor, el plan de redención? Describe cuánto abarca, cuán abarcante es esto. No solamente llevaría la restauración de este mundo o la del hombre, sino lo más grande, pastor, restaurar, vindicar el carácter de Dios ante el universo, porque si imagínense, si el enemigo tuvo ¿cómo quisiera decir? La astucia para engañar a los ángeles, un tercio de los ángeles del cielo, pues cuánta duda no había sembrado en el universo. Exacto. Nos da a entender aquí la pluma inspirada que no solamente los ángeles del cielo, en el cielo existen, sino que en el universo hay mundos donde se había puesto en tela de juicio el carácter de Dios. En otras palabras, se había puesto en tela de juicio ante el universo, no solamente el cielo, sino el universo, el carácter de la ley de Dios, pastor. Y por hoy vemos que en este mundo el enemigo logra una victoria en eso. ¿Cuántos no dicen que la ley de Dios es esto y que la ley de Dios ya no existe? Pero vemos que la ley de Dios es como Dios, es inmutable también. Así es. Bueno, nosotros hemos llegado al final de la lección de ahora, de cómo el Señor nos enfatiza el propósito de Él al implementar el plan de la redención allí mismo, en el Edén, cuando el hombre cayó.
Qué interesante esta nota cuando dice de que el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. Así es. Prácticamente, si había alguna duda de por qué Satanás había sido expulsado del cielo, quedaría esa duda disipada en el plan de la redención, porque se miraría verdaderamente el carácter de Satanás y se podría comprobar que el carácter de Dios es amor. Allí nosotros vemos que en la promesa dada en el Edén, pues ya se manifestaba por qué Dios haría esto. Vamos nosotros en este día a orar, hermanos, y a darle gracias a Dios por su grande amor, por su grande plan de redención, y vamos a pedirle que Él nos ayude para que nosotros también podamos vindicar el carácter de Dios en nuestra manera de vivir, viviendo de una manera que reflejemos el carácter de Él. Pastor, Vamos ahora, ¿sí? Perdón, pastor, mire, Sí. yo quisiera también dejar un mensaje aquí para nuestros hermanos que tienen dudas acerca de la ley de Dios en este punto. Podemos ver que el plan de relación no fuera completo si la ley de Dios que fue transgredida desde un principio no se restaurara. Podemos ver que la ley de Dios hoy ha sido minimizada en este mundo donde el planeta Tierra ha sido gobernado por Satanás, donde ha traído esos mismos propósitos que comenzó en el cielo, de denigrar el carácter de Dios, que no es otra cosa que su santa ley. Así es. Y nos damos cuenta, por eso estamos aquí dando estos estudios y siempre hemos puesto en alto que la ley de Dios no fue clavada en la cruz. Sigue vigente y seguirá vigente porque es el fundamento. La palabra de Dios que dice la ley es el fundamento de su trono. Es de que, ¿cómo puede ser cambiada la ley de Dios? Así es. Hace poquito nos encontramos y quisiera contar esta experiencia, pastor. Estábamos mi esposa y yo por ahí en un restaurante y estábamos ahí esperando nuestro turno y se acercó un jovencito y digo esto porque me llamó la atención este jovencito que se acercó, un jovencito de aproximadamente unos 16, 17 años y nos saludó y nos dijo: ustedes son cristianos, ¿verdad? ¿A qué iglesia van? Y le dije: mira, qué buena pregunta. Le dije: ¿por qué no dice que somos cristianos? Y dice: no, es que los veo sentados, los estoy observando, los veo sentados ahí esperando, los veo su comportamiento, y nos empezó a explicar de esta manera, y veo que aprovechamos esos momentos para dejar un mensaje. Este jovencito se acercó y empezó, cuando le dijimos, tan pronto le dijimos que éramos guardadores del sábado, comenzó a decirnos que la ley esto, que la ley aquello. Y le dije: mira, mijo, creo que te han enseñado mal. La palabra de Dios no muestra esa verdad. La palabra de Dios muestra que la ley de Dios no fue clavada en el Sinaí, que no fue clavada en la cruz, que la ley de Dios permanece y permanecerá para siempre. ¿Con qué plan el Señor mencionó aquellos versículos que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos? Y le puse a mostrar la palabra de Dios de una manera diferente. Y luego le dije: tenemos que ver cuál fue la ley que fue clavada en el Sinaí. Hay que investigar la Escritura. Y estamos a tu disposición si quieres que te expliquemos nuestro punto de vista en este punto. Y bueno, el jovencito me dio mucha tranquilidad ver que aún jóvenes, aunque están pues sí, nos dio a entender a qué iglesia iba, nos dijo a qué iglesia iba y cómo él buscaba al Señor. Y espero que esto le haya a él perturbado un poco su mente, ¿no? Para que encuentre la verdad. Le dimos una tarjeta de la televisión y espero que el Espíritu Santo lo pueda llegar a escuchar estos estudios que estamos estudiando. Amén. Sí. Amén. Gracias a Dios que tuvieron esa oportunidad de testificar. Claro que sí. Vamos a orar en esta mañana. Muchas gracias, Padre, porque en ese momento cuando dijiste que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, allí, Señor, estabas prometiendo la victoria sobre el pecado, estabas prometiendo la consumación, Señor, de un plan que tenía como propósito redimir a la raza humana que aceptara el plan de salvación. Señor, nosotros podemos ver ahora que todo estaba también involucrado en ese plan, lo que tiene que ver con la vindicación
de tu carácter, Así es. con la justificación ante el universo de tu plan, de tus motivos, del por qué, Señor, finalmente vas a destruir al autor del pecado, como es Satanás. Señor, no cabe duda de que la transgresión a tu santa ley, que es el pecado, pues, oh Señor, tú has buscado resolver esa transgresión, muriendo por la demanda que la ley hace, como es la paga a esa transgresión a través de la muerte. Tú, Señor, has muerto por nosotros. Tú has vindicado el carácter de la deidad aquí en la tierra. Y nos toca a nosotros hoy, Señor, en nuestra manera de vivir, teniéndote a ti, morando en nosotros, nos toca, Padre, también vindicar el carácter de la deidad, reflejándolo en nuestra vida. Señor, nos ponemos en tus manos y te rogamos que podamos respetar tus mandamientos, que podamos, Señor, como resultado de la salvación que tenemos en Cristo, también, Padre, tener el poder de obedecer tus mandamientos. Gracias, Padre, lo agradecemos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.